Buenos días a todos los participantes del Congreso Academia Jonas Tláhuac. Mi nombre es Valentín Pérez y vengo a presentarles una parte de los resultados obtenidos del proyecto titulado Tenes endófitas de la conífera ave religiosa en el ecosistema montañoso del Parque Nacional La Malinche. Como coautores tenemos a Mario Hernández, Luten Domic y Jen de Navarro. A continuación, le mostraré el orden que tendrá esta presentación. Tendremos antecedentes, objetivos, materiales y métodos, resultados de discusión y conclusiones. A manera de antecedentes, tenemos que ave religiosa es mejor conocida como yamel y es una conífera que pertenece a las familias de las Pinaceae. Es nativo de las montañas centrales y sur de México y también parte de Guatemala. Esta planta se desarrolla a altitudes de 2.500 a 4.100 metros sobre el nivel del mar y en adultez alcanza altitudes de 35 a 60 metros de altura. ¿Qué función cumple ave religiosa en su ambiente? Pues, como ya saben, puede ser hábitat de insectos, arácnidos y aves. Y a su vez, estos bosques ayudan a la captura de carbono y a su vez, en Michoacán, son hábitat de la mariposa monarca. ¿Qué otros usos se le da a ave religiosa? Por ejemplo, el uso humano se le da para construcción de casas, palos de escoba, postes y cajas. Además, se usan las resinas para lo que son aceites para uso medicinal. Y uno de los usos más comunes de este árbol es para como árbol de Navidad. Como ya he mencionado, el oyamel se distribuye en las partes montañosas, principalmente en la faja volcánica transmexicana, en donde se ubica lo que es el Parque Nacional La Malinche. El Parque Nacional La Malinche se ubica entre los estados de Tlaxcala y Puebla y cuenta con un área protegida de 45.700 hectáreas. Dentro de las especies que dominan en este parque nacional están lo que son algunos tipos de pinos y claramente el oyamel. Para que se desarrollen estas plantas requieren de la ayuda de algunos microorganismos. Como ya sabemos, en el suelo se encuentran diversas bacterias que pueden ayudar al crecimiento de la planta, pero también dentro de la planta se pueden encontrar algunos de estos microorganismos. Y esto se le conoce como endófitos. Y los endófitos son microorganismos que colonizan los tejidos internos de la planta sin causar daño a la planta hospedera. Estos microorganismos pueden entrar a través de lo que son transmisión vertical y horizontal. La transmisión vertical sería que la semilla contiene a los microorganismos y posteriormente estos son heredados a la planta mientras esta se desarrolla. O transmisión que son horizontal, en lo cual el microorganismo entra a través de la raíz o el tallo. ¿Pero qué función cumplen los endófitos en la planta? Pues estos pueden producir diversos compuestos que ayudan al crecimiento de la planta. Puede ser fitohormonas o algún tipo de antibiótico, insecticida, que a su vez puede ayudar al crecimiento vegetal. Existen muchas investigaciones de endófitos, por ejemplo, en plantas de cultivo, como son el arroz, el maíz, el trigo, pero existe poca información de estos en plantas como son las coníferas de Oyamel. Por esto, nos planteamos los siguientes objetivos. Estudiar las comunidades endófitas presentes en ave religiosa durante las primeras etapas de desarrollo en la zona montañosa del Parque Nacional La Malinche. Y también evaluar las diferencias en las comunidades bacterianas endófitas en la raíz y en la parte aérea de la planta. Para esto, seguimos la siguiente metodología. Nosotros muestreamos plántulas de hábitat religiosa al primer mes y al quinto mes después de sumergimiento. Para esto, elegimos áreas en donde se hayan desarrollado estas plantas y llevamos a cabo el muestreo. Posteriormente, una vez muestreado estas plantas, estas fueron conservadas en hielo para su transporte al laboratorio para la extracción del ADN. Algunas fotos de los plántulas muestreados al mes 1 y al mes 5 de crecimiento. Posteriormente, como he mencionado, estas plantas son transportadas al laboratorio para lo que es la extracción del ADN, posterior amplificación y secuenciamiento empleando el gen 16S-rRNA. Después del secuenciamiento, esa información fue procesada usando el software Zyme2 y usamos el programa FAPOTAX para predecir la funcionalidad y esa información posteriormente fue metida en R para análisis estadístico, en lo cual que hicimos en R, hicimos gráficas usando ggplot y a su vez hicimos análisis de datos proporcionales. Posteriormente hicimos lo que es análisis de MANOVA y PCA. Algunos de los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En las gráficas de barras que muestra la pantalla están las abundancias relativas de las comunidades bacterianas encontradas en la parte aérea y en la raíz al mes 1 y al mes 5. Como ven, en el eje de las X muestro de qué parte corresponde el tiempo, mientras que la gráfica A muestra la abundancia relativa en los grupos a nivel de filo. En la gráfica B se muestran lo que son los grupos bacterianos a nivel de género. Como vemos, el grupo Proteobacteria domina en todos los compartimentos de la planta independientemente del tiempo, con ligeras variaciones. Por ejemplo, en la raíz se encuentran lo que son los grupos Almanimodadota y Acidobacteriota, mientras que en la parte de raíz al mes 5 encontramos, por ejemplo, que Bacteriota y Actinobacteriota son los grupos más abundantes. Algunos autores habían mencionado precisamente que estos grupos, Proteobacteria, Cyanobacteria y Actinobacteria, son los dominantes en lo que son en las partes de las plantas. Estas diferencias se deben principalmente a la parte de la planta que se está estudiando. Por ejemplo, como ya vemos, en la parte de la raíz presenta diferentes abundancias que en la parte aérea.
Mientras que en los grupos bacterianos a nivel de género, observamos que nuevamente un solo grupo domina en la mayoría de la estructura bacteriana. ¿Cuál es? Pseudomonas, mientras que en la raíz, Xenotropomonas, es la que está dominando. Aquí observamos que estos grupos tienen diferentes funciones, lo que es en la planta. Por ejemplo, Pseudomonas puede ayudar a lo que es a la fijación de nitrógeno, a la producción de algunos fitohormonas, mientras que en estenotropomonas, de la misma forma, se sabe, por ejemplo, que puede producir algunos ácidos grasos que ayuda al crecimiento vegetal. A su vez, igual observamos que observamos la presencia de algunos grupos que pueden participar lo que es en el ciclo de nitrógeno. ¿Cuáles son estos? El rhizobio, Mulconella, y se sabe que son solamente grupos que participan directamente en lo que es en el ciclo de nitrógeno. Por ejemplo, Montoliva y colaboradores en el 2022, en donde mencionaba que las bacterias endófitas pueden llevar a cabo diferentes funciones, como ya vimos. Y además que la diversidad de esto disminuye conforme va cambiando la estructura que se estudia. Por ejemplo, en la raíz se presenta mayor diversidad bacteriana, mientras que en las hojas esa diversidad se va disminuyendo. Y posteriormente realizamos lo que es el análisis de componentes principales para ver el comportamiento de los grupos bacterianos por efecto del compartimento de la planta, ya sea la raíz o la parte aérea. En el análisis de componentes principales observamos en las gráficas que está dividido lo que es a grupos a nivel de género y a nivel de filo, y a su vez estos se dividen por mes, tanto mes 1 y mes 5. Lo que son los rectángulos rellenos de color negro corresponden a grupos bacterianos que pertenecen a la raíz, mientras que los cuadros de 5 log o color blanco pertenecen a la parte aérea. Como vemos, en el análisis de componentes principales hay una agrupación dependiendo del compartimento de la planta del cual corresponda el grupo bacteriano. Como vemos, todos los grupos que pertenecen a la raíz se agrupan, mientras que los que pertenecen en la parte aérea se agrupan de la misma forma. Estas diferencias fueron confirmadas con el análisis de Termanova, que nos indican que los grupos bacterianos que están en la raíz y que están en la parte aérea, pues son diferentes. Estos nos pueden indicar una afinidad de ciertos grupos en la raíz y otro en la parte aérea. Y esto precisamente fue estudiado por otros autores, como el que señalo a continuación. Por ejemplo, en este estudio, este autor indica que las comunidades bacterianas varían dependiendo de la especie que se está estudiando, el tejido y también de factores ambientales. Como ya observamos en este caso, en la vida religiosa, observamos que en la raíz presenta una comunidad bacteriana específica, mientras que en la parte aérea presenta otra. Esto ya fue confirmado con el análisis del PSA y el análisis de Termanova. Precisamente, posteriormente a esto, realizamos lo que es análisis de funcionalidad. Para esto, lo muestro lo siguiente. Esta predicción funcional está dada en lo que es en abundancia relativa y fue realizado mediante el software FAPOTrax. Como vemos, principalmente las funciones más abundantes están solamente dedicadas a lo que es el mantenimiento celular. ¿Cuáles son estos? La quimioterapia y la quimioterapia aérea, que son más del 90% de la abundancia relativa total, tanto para la raíz como para la parte aérea. Sin embargo, al B5, tanto en la parte aérea como en la parte de la raíz, encontramos algunas funciones más específicas. ¿Cuáles funciones? Como son las pertenecientes al ciclo de nitrógeno. ¿Cuáles son? La reducción de nitrato, la respiración de nitrato, la fijación del nitrógeno, entre otros, que son los que pertenecen a lo que es al ciclo de nitrógeno. Estas funcionalidades se pueden relacionar directamente con los grupos bacterianos que encontramos que están relacionados con el ciclo de nitrógeno. Además, algunos grupos, por ejemplo, como aromatic compound degradation, se pueden relacionar con la producción de algunos bactericidas u otro tipo de compuestos que ayudan a su vez al crecimiento de la planta. Pero al final de cuentas, ¿qué encontramos? Por ejemplo, algunos grupos que pueden estar ayudando al desarrollo de la religiosa pueden ser, por ejemplo, pseudomonas, que ellos pueden llevar actividad antifúngica y fijación de nitrógenos, a la resobio, que se saben que producen nitrógeno o están relacionados con el ciclo de nitrógeno y son promotores de crecimiento vegetal, estreptomices, de la misma forma, stingomonas y eleuterobacter. Al final de cuentas, estos grupos pueden estar ayudando al crecimiento de aves religiosas en sociedades tempranas. A manera de conclusiones, nosotros observamos que los cambios en la estructura bacteriana y producción funcional, independientemente del tiempo, se definen principalmente por el compartimento de la planta, ya sea en la raíz o en la parte aérea. Los cambios de algunos grupos bacterianos se pueden deber a los requerimientos de la planta a través del tiempo. Estos requerimientos pueden ser diferentes al mes 1 y al mes 5, y estos afectan a la estructura bacteriana. ¿Qué nos falta para complementar este estudio? Pues el estudio de otras, por ejemplo, metagenómica, metatritómica, metapotómica y cultivo de microorganismos. Y a su vez, eso nos podían ayudar a encontrarle un uso biotecnológico a estas bacterias endófitas, como lo han hecho en otras investigaciones. Agradezco su atención y igualmente agradezco a lo que es a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y al Departamento de Microbiología y Bioingeniería. Muchas gracias por su atención.